Es momento de una consulta con el médico, el espacio de France 24 dedicado a ofrecerles información útil para combatir el coronavirus. La lucha comienza desde casa. Por eso está con nosotros Óscar Franco, epidemiólogo y director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, académico de Harvard y de la Universidad Erasmus de Rotterdam, ahora asesor científico de France 24. Doctor, buenos días. Y hablamos sobre los pasos para reabrir los países. El presidente estadounidense Donald Trump anunció un plan de 3 fases para abrir de manera gradual las actividades del país, que ha dejado fuertemente golpeada la economía y que ha dejado millones de desempleados. Otros países también se preparan para lo mismo. Desde el punto de vista científico, ¿en qué consistiría un plan gradual de regreso a la vida normal? Científicamente necesitamos entender primero cómo está la epidemia en el país o en las zonas. Entonces, para eso se requiere pruebas diagnósticas en suficiente número que cubra al personal de salud y que cubra también a personas que puedan tener síntomas y personas de grupos vulnerables. Esas pruebas también necesitan ser procesadas a tiempo para poder tener respuestas a tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos entender mejor la inmunidad de esta infección. Hemos visto un aumento en el número de casos de potencialmente reinfecciones que se han reportado, entonces no sabemos si tener la infección protege en el futuro y por cuánto tiempo para tener nuevamente la infección. Entonces ahora mismo hablar, por ejemplo, de carnes de inmunidad es algo que no estamos todavía a tiempo y se necesita más evidencia y más ciencia. Bueno, usted está asentado en Europa. ¿Qué medidas se están tomando allí? Aquí se está levantando gradualmente. Hemos visto, por ejemplo, Dinamarca ha abierto algunos locales de negocios, se ha abierto unas escuelas. La próxima semana se van a abrir peluquerías y salones de tatuajes y otro tipo de negocios. En España esta semana se abrió un poco más la capacidad laboral, más allá de trabajos indispensables, otros tipos de trabajos como construcción se han abierto y en Alemania pequeños negocios se empiezan a abrir. Entonces, gradualmente lo que vemos es que se levantan un poco las medidas muy lentamente y vigilando muy de cerca cómo está el contagio y cómo está la curva epidemiológica en cada uno de los países. Eso es lo que está pasando allá. ¿Es hora de abrir en Latinoamérica? Creo que es muy temprano. En Europa la curva y la epidemia empezó 2 o 3 semanas antes de que empezó en Latinoamérica. Entonces yo creo que primero tenemos que reforzar nuestro sistema de detección, incrementar las pruebas diagnósticas y poder determinar si realmente las curvas en nuestros países se están aplanando o si de lo contrario siguen subiendo. Si hay un retraso en los reportes o si no hay suficiente cobertura, no vamos a poder entender qué está pasando en el país y no se va a poder entender si es buen momento o no para poder levantar estas medidas. Pues sigamos hablando de eso. ¿Qué se espera después de que se logre, que se aplane la curva del coronavirus? Un aplanamiento de la curva no quiere decir el final de esto, porque como hablábamos, la inmunidad no está completamente claro. Todos somos susceptibles a sufrir esta infección. Entonces, después de que se levanten las medidas, es posible que la curva vuelva a subir y gradualmente, así durante un periodo de tiempo, hasta que podamos tener una vacuna adecuada. Se ha hablado, por ejemplo, de los modelos acordeón, donde se abre y se cierran las medidas, y yo creo que esto es lo que nos va a esperar en los próximos meses y años. Muy bien, doctor. Y una pregunta de nuestros televidentes. Marileni Almanzar a través de YouTube nos dice que en qué van las investigaciones sobre el virus en animales. Y da el ejemplo de que en Nueva York existe una plaga muy grande de ratas que por más que se limpie y que se desinfecte, es imposible evitar que los roedores entren en contacto con las cosas que están dentro de las casas. La investigación aún se está desarrollando, no ha habido nuevos datos tampoco sobre ratas. Lo que sí se ha reportado son grandes números de ratas, tanto en Nueva York como en Boston y ciudades como Washington. Esto no es que se aumenten las ratas, sino que a la falta de comida, porque se cierran los restaurantes y se disminuye la basura, las ratas empiezan a salir en grupos durante el día y a frecuentar lugares que normalmente no frecuentan. Entonces es importante controlar el ingreso en las casas para que no entren los roedores y tratar de esperar un poco y mantener las medidas de higiene. Pues la respuesta a los tiempos de pandemia sigue siendo el aseo y la limpieza extremos. Gracias a usted, doctor, por estar con nosotros.
Y ustedes continúen en France 24, sigan con toda nuestra programación. Volvemos más adelante.